aquí yo tengo a Jimmy Jairala, A uno de los involucrados. a uno de los involucrados, para que vean ustedes cómo somos. Y Jimmy, primero, buenos días, bienvenido a Himno Nacional, este nuevo espacio, para mí es un gustazo. Para mí es rarísimo que me entrevistes tú, ¿no? Ah, es verdad, pero para que vea, ahí estamos. Ahora sí, pues ya le puedo preguntar todo lo que quiero. Bueno, que también antes podía, pero como que no era entrevistado. Claro. Jimmy, ¿qué pasó con Carlos Rabascal y esa precandidatura que fue anunciada con muchísima antelación? O sea, cuando el tablero electoral ni siquiera se estaba conformando bien, fueron los primeros que salieron a decir, aquí está nuestro candidato. Noris, yo creo que lo primero que hay que hacer en política es saber reconocer cuando uno a lo mejor comete errores al inicio de una campaña o una pre-campaña. Sí fue un poco apresurado haber puesto el nombre de Carlos tan rápido, de mutuo acuerdo, por supuesto, porque lo que se intentaba era empezar a ganar espacios para proponer este gran frente. Pero en el camino vimos que no fue posible el gran frente de centro-izquierda. Adicionalmente, como ocurre en toda organización política, pues tuvimos algunos desajustes, desacuerdos en coordinación, cosas de esas, pero todos superados. No obstante, ya llegó un momento en que, nuevamente, como has escuchado a Carlos en este medio y en otros, conservando nuestra amistad, resolvimos que cada uno tome su camino, ¿no? Carlos ya ha venido conversando con Reto, nosotros no. Por eso yo he dicho... Hacia allá iba mi pregunta. La conversación de Rabascal con Reto, ¿en qué marco se da? ¿Se da en el marco? Porque todavía era precandidato con Centro Democrático, pero ¿fue una conversación personalísima de Carlos o del conjunto? Es que, Noris, una cosa es una conversación del partido, un diálogo de los directivos de los partidos, con Reto, con cualquier otra organización política, y otra es de los precandidatos. Eso no involucra al partido, ¿no? Entonces, por supuesto que no estoy cuestionando esas conversaciones, pero de hecho, tan así es que las hubo, que ya está ahora conversando, o ha seguido conversando, como lo dijo Raúl, con la frecuencia que dijo Raúl, y van a seguirlo haciendo. Y me parece bien, porque lo único que puedo desearle a Carlos es suerte, porque es mi buen amigo, es un buen político. Y bueno, y nosotros estamos en la búsqueda de un candidato o de una coalición donde podamos estar, no, vamos a estar, donde estemos, que nos represente también debidamente pues en la papeleta, ¿no? Pero ya ese es un capítulo que está cerrado, que se cerró en buenos términos y de que seguramente me preguntarán en las próximas 56 entrevistas, pero ya está cerrado, o sea, ya Carlos tomó su camino y nosotros el nuestro. Pues bueno, en todo caso... considero que son dos caballeros haciendo política de la manera en la que se ha perdido un poco. Deja en muy buen términos a Carlos Rabascal la forma en la que se expresa, y bueno, y a ti también, Jimmy, porque eso demuestra que incluso en las diferencias siempre se puede avanzar en beneficio del país, ¿no? Noris, no uno nunca debe perder amigos por la política. Y yo siempre he pregonado eso, ¿no? Carlos es mi viejo amigo, 30 años de amistad, y alguna diferencia de carácter político no puede lastimarla de ninguna manera. Ya. Ahora, una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que Centro Democrático se una en esa conversación con Reto, de la que ya habló Raúl Chávez, y de hecho mencionó a varios personajes que si los ponemos en una foto serían medio disímiles entre ideas y propuestas? Mira, Noris, yo debo ser honesto contigo, no tengo por qué mentirte. A partir del anuncio de Carlos, nos han golpeado la puerta ya. Y hay posibilidades de conversar con importantes figuras políticas como Henry Cucalón, que lo dijo públicamente en mi programa hoy día. A ver, pero Henry Cucalón no se creó. No está afiliado. Conversar, he dicho. Okay. Yo converso con todos los actores políticos. Conversar con Diego Borja también, que también se han acercado a nosotros. Y así seguramente en el camino habrán otros cuadros. Y yo lo que sostengo en el partido es que hay que conversar con todos.
uno no tiene que cerrarle la puerta a nadie hasta encontrar la figura, hasta encontrar el consenso, hasta encontrar a lo mejor que sí se puede hacer una coalición del centro hacia la izquierda. No lo sé, pero vamos a estar en la papeleta. Jimmy, pero vamos a estar en la papeleta ¿con qué objetivo? Porque si vemos el tablero electoral, vemos que la derecha, o sea, el camino a correr que es Pampa para Noboa. Sí, es el Y único si candidato. vemos de centro para la izquierda, ya poquito a poco vamos viendo que se van llenando esos espacios y al final se fracciona el voto. Lo que pasa es que no hemos visto el centro-centro. Y allí hay un espacio gigantesco, porque si tú revisas las encuestas, las pocas que se han conocido, la intención de voto, aunque es temprano, pero la intención de voto de Noboa es importante, pero entre él y el segundo, que es la candidata de la RC, Sí, hay un espacio. 30 y pico por ciento, 38% que dice, no sé, quiero alguien nuevo, quiero un político experimentado. ¿Me explico? En cuarto lugar está la candidata de la RC, con todo respeto, lo que trato es de hacer la comparación. Hay más de 35% de espacio que yo digo, ese es el centro, o el otro, o la otra figura que todavía no aparece. ¿Y qué posibilidades hay de volver ahí a un 1-5, una relación, o sea, una alianza por ahí? Lo que pasa es que, a ver, en este momento el más cercano veo es un 5-33, Ya. que es como es mi apreciación, ¿no? Lo cual no significa que yo no me pueda sentar a conversar con Raúl, como conversaré con Henry Cucalón, con el director del partido que ahora es el abogado Estorgio Tandazo, conversaré con Diego Borja, vamos a conversar. Se ha abierto un abanico de posibilidades para Centro Democrático. Oiga, Jimmy, tengo que decirlo. O sea, me quedó como ahí resonando. No escuché la entrevista con Henry Cucalón porque estaba ahí al aire, pero ¿usted cree que en sumas y restas, incluso hasta en un cálculo político del movimiento Centro Democrático, considerar a Henry Cucalón, que si bien es cierto no es afiliado a Creo, pero fue una de sus figuras más fuertes y visibles durante el gobierno que hubo con Guillermo Lasso, sea como una buena jugada? A ver, lo que dije, Noris, es que vamos a conversar con todos. Uh-huh. Voy a conversar con él, voy a conversar con Diego Borja, voy a conversar con Raúl Chávez, que conozco que hay una intención de conversar también, y vamos a conversar. Conversar no es acordar tampoco, ¿no? Conversar es eso, conversar, ver en qué coincidimos, en qué no, y alrededor de qué figura, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a conversar porque eso es el arte de la política, ¿no? Sí, bueno, Jim se caracteriza por ser abierto al diálogo. Yo sí. Sí, es verdad. Y en otros temas que teníamos que preguntar y hablar sobre esto, pero puedes preguntar lo que quieras, Nori. Sí. Ya para cerrar un poco el tema partidista político y ya ir ahora al Jimmy con experiencia en gestión de la provincia, ¿qué crees que es lo que le hace falta al país en este momento? Porque, a ver, en las elecciones pasadas hablábamos del monotema, que era la seguridad, y que luego ahora lo vamos a analizar desde los gobiernos seccionales, que también fue un monotema en ese momento. Pero ahora, sí, nos siguen matando, es doloroso, ya lo hemos hasta normalizado, pero también ahora nos morimos de hambre. O sea, no tenemos que comer. Lo que le falta al país es justamente un plan en lo económico. Porque lo que sabemos es que vamos a recibir un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. No sabemos puntualmente ni siquiera los detalles porque ha sido declarado confidencial. Lo que sabemos es que a lo mejor eso nos abre las puertas para otro crédito de 4.000 millones de dólares más. Es decir, que vamos a terminar el año posiblemente con una deuda externa de 90.000 millones de dólares, que es absolutamente impagable. Lo que le hace falta al Ecuador es reactivar la economía, y esta economía no se puede reactivar si no hay inversión pública. Y si no hay inversión pública es porque el gobierno no tiene plata. Y no tiene plata, tan así es que ha decretado el presidente de la República que se podrán entregar bienes a las prefecturas, a las alcaldías, porque no hay dinero.
¿Cuál es la única forma de conseguir dinero en este país? Bueno, no solamente eliminando la corrupción en las empresas públicas, por ejemplo, que son presa de la acción de las mafias hace tiempo. Eso es una cosa, pero yo considero que el país no puede seguir perdiendo su tiempo y no plantear algo que es indispensable, que es una moratoria de la deuda externa. Es imposible pagarla. La deuda externa, el que diga que se puede pagar no está diciendo la verdad. La deuda externa es impagable y la moratoria o el reperfilamiento no significa no pagar, significa dame plazo, dame oxígeno para poder en esos 3 o 4 años impulsar la economía y otra vez inyectar dinero al sector privado, al sector público, meter plata en el bolsillo de la gente y ahí te vuelvo a pagar. El problema es que aquí desafortunadamente es un tema tabú ese de la deuda, ¿no? Como hay tanto interés alrededor de la deuda externa, tanta gente que tiene bonos, claro, etcétera, hay tanta plata alrededor de la deuda externa que nadie lo toca. Entonces, porque, a ver, una cosa, en campaña todos tienen la receta, ¿no? En campaña yo he entrevistado a los candidatos y todos dicen cómo hacerlo, cuándo, qué. Ya tenemos el caso de Daniel Noboa que se mostraba muy sereno y a ver, esto es facilito, 2 más 2 es 4, nos puso la pizarra cuando dio el debate y nos explicó cómo lo iba a hacer. Pero cuando asumen el poder, resulta que la muletilla de todos es que ya llegamos y ya ahorita sí vemos cómo está el país. Ahorita sí, nos mintió el gobierno anterior y el gobierno anterior nos estaba dando otros números. Llegamos y vimos la realidad. Jimmy, y a partir de tu experiencia que incluso ya manejaste una provincia, ¿cómo es posible que alguien, un candidato, alguien que hace política, tenga una propuesta que se supone que investiga, analiza, y luego cuando llega dice, no, es que los números que me dieron habían sido mentira? ¿Es viable eso? ¿No es viable? Porque si no, nos siguen, perdónenme en el francés, metiendo el dedo a los ecuatorianos en la oreja, y luego resulta que cuando llegan, no, es que el plan que teníamos no es tan factible. Nori, es que una cosa, como se dice en el argot popular, una cosa es hablar del diablo y otra es verlo llegar. Ya cuando estás tú en el poder te das cuenta que aterrizas. El problema es que desde afuera, el que no conoce cómo es el poder desde adentro, pues es como el ciego. Si no ve, el que no sabe es como el que no ve. Y si tú no has manejado por lo menos una institución pública, yo manejé en la prefectura, tú no sabes cómo son las cosas adentro. Tú no sabes que a veces adentro te quedan estructuras de anteriores gobiernos, gente que tiene 20, 30 años enquistada allí y que obedece a determinados intereses que a ti te cuesta en los primeros tiempos detectar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este gobierno, por ejemplo? Que Noboa tiene recién 6 meses, y créeme que en 6 meses es imposible poder desenmarañar todo eso y poder echar a andar al país. El problema es ofrecer demasiadas cosas y no sincerarse, porque eso no vende. No vende. ¿Te imaginas un candidato que se presente en una tarima o en un programa y diga, ¿sabes qué? Les voy a decir la verdad. El primer año no puedo hacer nada. El primer año voy a tratar de poner la caja en orden. Voy a tratar de conseguir la moratoria de la deuda externa. El primer año no les prometo nada. ¿Quién va a votar por ese candidato? Bueno, Milei por ahí fue, ¿no? Bueno, no. Milei dijo lo que iba a hacer. Milei dijo que les iba a meter el machetazo en el cuello y lo está haciendo. Pero un poco les dijo, y más allá de los afectos y desafectos que tengamos con él, lo que dijo fue, señores, todo lo que yo haga va a terminar en desgracia para ustedes. Pero es que se montó en los errores de Fernández, ¿no? Porque Argentina vivía una irrealidad, ¿no? Sí, una burbuja, era una burbuja así que tú te ibas a momento. Argentina y en Argentina la plata te valía el triple si ibas de afuera. Pero el caso acá es que dime quién va a votar por un candidato que diga la verdad. Nadie. La gente está acostumbrada a que le vendan ilusiones. Sí, pero ya cuando, por ejemplo, estás en el poder y tienes a un Daniel Noboa que ya llegó, por último ya consiguió el voto, pero nos sigue vendiendo un mundo de Mocolí para adentro, pues. Bueno, pero nuevamente te digo, es porque no estoy justificándolo, porque yo tengo claro que está en deuda con el Ecuador,
pero es muy, muy difícil gobernar un país en las condiciones en que está, con todo lo que entra, yo digo, el gobierno ve pasar la plata, ve pasar la plata. ¿Qué inversión pública hay? Nada. Creo que la inversión en el Ministerio de Obras Públicas no llega ni al No 11, 12%. No hay otros ministerios que han devengado 3%, 4%, porque no hay dinero. A los GATS, por eso, les van a pagar con bienes. Con edificios. Porque no hay plata. Y ahí pregunto, por ejemplo, ya yendo un poco al tema de analizar las gestiones de las prefecturas. En el caso de Marcela Guiñaga, una prefectura que tú tuviste a cargo durante aproximadamente 10 años, si no me equivoco, 9. 9 años y medio. Ya, una prefectura de Jimmy Jairala en 9 años y medio. Luego hay un interín, se podría decir, que fue el de, bueno, Carlos Luis Morales, que lamentablemente González, sí, falleció. Vino Susana González y dijo que hizo mucho. Luego asume Marcela Guiñaga, que es la nueva prefecta del Guayas, y lo que dice es: yo no voy a cerrar la prefectura, como lo hizo Carlos Luis Morales, que dijo que era un desastre la administración de Jimmy Jairala, y Marcela Guiñaga dijo: he encontrado un desastre, se los muestro, estas son las fotos, los videos, pero no voy a cerrarla y voy a trabajar. ¿Y eso era lo adecuado? Voy a trabajar sobre lo que hay y ahí voy avanzando. Eso fue lo como para ir analizando. Primero, ¿por qué tú crees que las autoridades, cuando llegan al poder y son de una arena política contraria totalmente, lo que deciden de forma, no sé, que es como... visceral. Sí, es visceral o visceral, es parte como celos, de una idea de que eso les va a dar más votos, desbaratarlo todo? Porque lo que ha hecho Marcela es más bien recuperar muchísimas de las cosas que ya habían. Claro, mira, lo que pasó, por ejemplo, con Carlos Luis Morales y Susana González es que todos los programas sociales que nosotros dejamos en la prefectura, todos los cerraron, todos. Al final del periodo de la señora González intentaron por ahí medio resucitar un par, pero no fue igual. En cambio, Marcela Guiñaga, a pesar de que estábamos en orillas diferentes en la elección, hizo lo correcto. Hay una impronta personal de ella, sí, que hay que reconocerlo, pero muchos de los proyectos que hoy día están siendo exitosos en la prefectura son los que otrora yo dejé andando. Y eso me parece lo más decente en política. Si tú tienes un antecesor que ha hecho las cosas bien, mejóralas. Completamente de acuerdo. O continúalas, pero no las desbarates porque no tienen tu marca. O sea, no mandes a poner cemento encima del nombre de la prefectura anterior que hizo tal o cual obra. Eso es lo primero que pasa en este país. Jimmy, y yo creo que ahí, ya analizando un poco la gestión de Marcela, Marcela en ese sentido ha dejado, como que adecentó eso que la administración anterior lamentablemente quiso desbaratar para dañar al político, ¿no? Y en ese sentido, creo que ha sido una muy buena jugada de parte de Marcela Guiñaga, no solo incluso desde el cálculo político, sino en beneficio de la gente. Porque como tú dices, cogió lo que ya hubo, que fue una de sus promesas de campaña. Yo recuerdo que la entrevistamos y ella en una entrevista habló y te dijo: yo voy a recuperar esas obras que tú dejaste. Y ya les puso su sello. Sí, está bien. Y un poco hacia allá debería ir la forma de hacer política aplicado en general, ¿no? Así debería ser. Por ejemplo, empezaste con las escuelas de fútbol y vi que ahora tienes hasta escuelas de ajedrez. Excelente. Yo celebro que las prefecturas, ya no solo la del Guayas, que las prefecturas, las alcaldías le hayan dado a lo social una atención privilegiada. En un país donde la mayoría o gran parte de los niños de escasos recursos caen en manos de los grandes negocios de las drogas, que los reclutan como vendedores, como distribuidores, lo que se le tiene que dar a ese niño es oportunidades. Y oportunidades también son el deporte, el arte, la cultura. Lo que está haciendo, por ejemplo, ahora el alcalde Aquiles Álvarez, está volviendo
tiene un plan para volver a darles vida a los parques, por ejemplo. Sí, recuperarle el espacio Recuperar público. espacios públicos. A mí me parece, mira, hay muchas cosas que yo las propuse en campaña, que veo que hoy las están haciendo, y en lugar de yo salir a decir, eso lo propuse yo, qué bien que lo estén haciendo, me parece excelente. En política debemos ser un poco menos celosos. Sí, y es... menos envidiosos. Ajá, también, sobre todo. Jimmy, ¿y cómo ves tú el hecho de que los gobiernos autónomos descentralizados, que en campaña también utilizaron mucho el tema de la seguridad, porque era una necesidad primaria en ese momento y sigue siendo, ¿cómo ves el hecho de que ahora, que ya están en funciones, muchos de ellos, claro, cuando rinden cuentas, dicen, a ver, algunos queriendo sacar cuerpo, otros lo han asumido de una mejor manera? Creo que la prefectura del Guayas sí lo está haciendo en la medida de sus competencias, pero hablar de seguridad ciudadana no es lo mismo que hablar del tema como represivo. Claro, claro. ¿Cómo pueden hacer los GATS en este momento, luego ya de un año de gestión, para continuar cumpliendo su propuesta de campaña, pero tratando el tema de la seguridad desde la gente? Claro. A ver, mira, por ejemplo, esas cosas, eso que por ejemplo, en los últimos días veo, esa iniciativa de llevar a los barrios actividades, me parece excelente. Esa es una forma de trabajar por la seguridad. Reactivar los barrios. Otra de las cosas que en su momento fue propuesta en nuestra campaña, pero veo que es parte del actual plan de la administración municipal. Mira, parecería que yo he venido aquí a hacer propaganda. Yo no he venido a hacer propaganda. No, estamos analizando. Pero me parece que está bien. Lo que está bien hay que decirlo. Lo que está bien hay que decirlo. Y también uno tiene que decir qué falta. Sí, exacto, hacia allá vamos, ejemplo, ¿no? En Guayaquil, lo que falta mejorar, y yo estoy seguro que se hará tarde o temprano, es el transporte público. El transporte público, lamentablemente, es un servicio muy malo y tiene que mejorar. Mejorará seguramente cuando se aplique una tarifa nueva subsidiada, la tarjeta única. Esas cosas van a ayudar bastante. Pero hoy día yo tengo que volver a decirte que en esta ciudad algún día tendremos que concluir que la única solución es el tren elevado que en su momento propuse. Que luego de que se acabó la campaña, varios expertos en transportación dijeron que esa era la única salida que tenía Guayaquil. Algún día pasará. Proyecto absolutamente rentable, que tenía interés como de 8 países del exterior, muy importantes. Y algún día pasará, pero mientras tanto, bueno, hay que buscar soluciones tal vez posiblemente menos costosas, ¿no? Perdón, más que rentable, quiero decir, era un proyecto sustentable y se podía financiar con la concesión. ¿De qué forma los gobiernos autónomos descentralizados, hablando de las prefecturas, han podido articular, consideras tú, con el gobierno nacional para ser un apoyo real en el tema de la seguridad? Porque no les compete, o sea, no es competencia de los gobiernos autónomos, y hacerlo también implicaría infringir la ley. Lo que pueden hacer, y lo que siempre se ha dicho, es una actividad de coordinación. Y eso es lo que se debe hacer. La coordinación significa... ¿Qué es coordinar? Bueno, coordinar, por ejemplo, a ver, la policía necesita 40 patrulleros. ¿Los puede dar el municipio de Machala? Ok, ahí están los patrulleros. Necesitamos refuerzo, por decirlo de alguna manera, de la policía municipal para que acompañe a los policías en sus recorridos por la Nueva Prosperina. Bueno, le asigno tantos policías. Eso es la forma de coordinar, y la coordinación también se da a través del Consejo Cantonal de Seguridad, que tengo entendido que ya ha habido sesiones del Consejo Cantonal de Seguridad, claro, donde no solamente decide el alcalde. En el Consejo Cantonal de Seguridad tiene que estar el gobernador, tiene que estar el teniente político, los jefes políticos, tienen que estar la academia, están representados todos los sectores sociales, tienen que estar ONGs, etcétera, que son los que finalmente toman decisiones, ¿no? Ese Consejo Cantonal de Seguridad es una herramienta fundamental para poder
coordinar justamente, coordinar y poder hacer cosas como las que te digo, que es la más fácil, ¿no? Asignar Claro. recursos. Ahora y esto es una pregunta que la quiero hacer a partir de la experiencia que viviste para poder un poco entender. Ya vamos a ver Pichincha, pero en el caso de Guayas, la mayor densidad poblacional está en Guayaquil. Correcto. 67%. Ok, y Guayaquil tiene una alcaldía robusta que puede brindarle los servicios y atender a los ciudadanos de Guayaquil. Por eso la prefectura de Guayas siempre, por lo general, ha ido a trabajar en los otros cantones. ¿De qué manera? Porque no lo he visto hasta este momento y creía yo que sí lo iba a ver con esta, por decirlo así, trabajo en conjunto, prefectura, alcaldía, entendiendo que vienen de la misma organización política. Pero todavía no lo logro ver. ¿Qué falta para que en la prefectura del Guayas pueda entrar con su contingente a Guayaquil, que es donde hay mayor densidad poblacional, sin descuidar a los otros, pero que se sienta la impronta dentro de la prefectura? Tú me has puesto una cascarita política. No, yo pregunto. Como que no me dices nada y me vas metiendo yo pregunto. en Honduras ajenas. Pero bueno, yo te voy a contestar. A mí me da la sensación de que si no ha pasado nada más es porque probablemente es cierto aquello de que no hay una relación muy armónica entre el alcalde y la prefecta. Posiblemente. Porque si hubiese en el camino, ojalá la haya, esa armonía, pueden hacer cosas juntos. Lo que tiene que hacer la prefectura es solicitar la anuencia, el visto bueno, coordinarlo con la alcaldía. Y pueden trabajar juntos perfectamente. No sé, entiendo que por eso puede ser que no se haya dado. Entiendo que es por eso. Pero sí pueden trabajar juntos. Pueden, ¿no? Sí y deberían entendiendo pero que hay lugares. Siempre sabiendo que la competencia es la alcaldía. Y el que tiene la competencia es el que autoriza o no. Eso siempre. Ok. Lo que pasa es que, y aquí es sumando y restando, pienso, y ya ahí me voy un poquito más adelante, como la densidad poblacional electoral para la prefectura está en Guayaquil, entonces los que votan en Guayaquil votan y deciden quién va a ser el prefecto y quién va a ser el alcalde. Claro que sí. Posicionar una figura de la prefectura en Guayaquil, luego puede ser abrirle cancha a tu contendor en las próximas elecciones. Pero mira, pero sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, cuando fui yo prefecto, yo tenía, a pesar de la diferencia política con Nebot, nosotros no teníamos ese problema, porque por ejemplo yo podía llevar brigadas médicas a los sectores populares, brigadas de la prefectura a Guayaquil, con el conocimiento y la autorización del municipio. ¿Y cuántas les clausuraron cuando fue prefecto? Nunca. ¿Ninguna brigada? No, nunca. Pero podía ser terrible. No, pregunto. Bueno, nunca, pero hacíamos ese tipo de intervenciones, no teníamos ningún tipo de problema. Y bueno, no, eso te demuestra que no es una norma que tienes que ser del mismo partido para que te lleves bien. Incluso en temas que tienen que ver con ambiente, muchas veces nosotros, con nuestro equipo de la Dirección de Ambiente, asesoramos al equipo de Dirección de Ambiente del municipio. Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. ¿Qué le falta a Marcela Guiñaga? A ver, examen. ¿Qué cosas ha hecho Marcela Guiñaga en esta administración que Jimmy Jairala, desde la experiencia que tuvo, dice, se la aplaudo porque la ganó? Bueno, ha ampliado, por ejemplo, la atención social. He visto, por ejemplo, como tú mismo lo dices, que ya hay más disciplinas deportivas gratuitas. Sí. Que a mí me parece una iniciativa excelente. Ha ampliado el número de escuelas de fútbol. Ha mejorado las cosas. Sí me parece que todavía hay que hacer un esfuerzo en el llamado Centro Integral de Equinoterapia para que recupere las 15 terapias que teníamos nosotros en su momento, pero en algún momento va a pasar, ¿no? En algún momento va a pasar. Ya, ¿qué le falta a la prefectura ciudadana Marcela Guiñaga en este momento? Y tal vez incluso como decirle, prefecta, por aquí, Plata. pilas. Lo que le falta a todas, liquidez. Y el gran problema que tienen hoy todas las prefecturas, Noris, todas las alcaldías, es que a veces los alcaldes y prefectos no lo dicen. Por no pelearse. Más que por no pelearse, por no generar preocupación, pero hay que reconocer que los contratistas trabajan con miedo.
en los caminos vecinales, en las carreteras que construyen las prefecturas o calles, las alcaldías, los vacunadores llegan hasta los contratistas, pues, ¿no? Los vacunadores, los extorsionadores están allí y hostigan el trabajo y exigen al extremo que muchos contratistas ya cuando hacen una cotización le aumentan un rubro para poder cubrir ese tipo de extorsiones. Y eso que te estoy diciendo es serio, y es así, y es verdad. El problema es que en muchos sitios las obras tardan más justamente por estas dificultades que están en el camino y que obedecen a la inseguridad que todavía sigue siendo uno de los dos más grandes problemas en el Ecuador. ¿Y qué puede hacer la prefectura del Guayas en este sentido para, pese a todo eso que se vive, articular y seguir sirviendo? Tal vez la cooperación internacional. Bueno, eso siempre hay. No solo la cooperación internacional, sino también un organismo que estuvo siempre muy, muy atento y cercano a nuestra administración fue el Banco de Desarrollo, que es un gran generador de recursos. Mucha de la obra pública que hicimos nosotros fue con créditos del Banco de Desarrollo. Así que yo pienso que se ha manejado bien hasta ahora la prefectura del Guayas. ¿Y Pichincha? Pero Pichincha no sé, porque Pichincha está un poco lejos de mi radar. Sí. Pero en lo que respecta a la prefectura del Guayas, a mí me alegra que hayamos salido de ese letargo que hubo entre nuestra salida y la llegada de la actual prefecta, ¿no? Sí, pero sí tendríamos que evaluar desde lo que se ve desde afuera, la prefectura de Pichincha de Paola Pavón, entendiendo que es su segunda administración. ¿Tú no sientes que le ha bajado un poquito el tono? O sea, a la Paola Pavón y a esa prefectura de Pichincha que vimos en una primera administración, desde lo comunicacional, por ejemplo, desde acá, ¿se la sentía un poco más o sigue igual? Lo que pasa es que, a ver, Paola Pavón es una figura política de la RC5 y esa tensión que es permanente con el gobierno influye seguramente en temas de imagen y etcétera, ¿no? Una cosa es una prefectura que haya entendido que hay que llevarse bien por la provincia con el gobierno, y otra, una prefectura que todavía tiene una línea gruesa con el gobierno nacional. Sin embargo, veo que en los últimos días esto ha cambiado. Y lo vimos incluso en la rendición de cuentas. Ha sido, entre comillas, acusada. Hacia allá iba mi pregunta, Jimmy. Y digo yo, ¿y por qué no puede ir a la rendición de cuentas? Exacto. Tiene que ir la prefecta de Pichincha, como lo hizo la prefecta de Pichincha, tiene que ir. Mire, todos los prefectos y todos los alcaldes tienen que saber que cuando llegan a ocupar una función, ellos tienen que simbólicamente renunciar a su filiación política y tienen que trabajar por la gente que votó por ellos y por la que no votó. ¿Por qué tienen que pelearse con el gobierno? Jimmy, hacia allá iba mi pregunta y con esto cerramos. ¿Cómo hacer? Más que para los políticos, porque el político al final se sienta ya cuando asume el cargo y ve la hoja de ruta y entiende, a buenas o malas, un poco cuáles son los actores con los que tiene que trabajar. Pero, ¿cómo hacer para que la ciudadanía entienda que cuando alguien, más allá de la bandera política que eleve en su campaña, asume un cargo en el que representa a toda una ciudadanía, o a una provincia en este caso, tiene que dejar esos apasionamientos y que sentarse a hablar con los actores, que sea que tenga que hablar indistintamente del partido político, no lo hace traidor a sus ideas? Porque aquí el ciudadano es mucho de señalar, ¿no? Y de decir, por ejemplo, Paola Pavón, le dieron tan duro la gente, incluso los mismos de sus filas políticas, porque asistió a un acto solemne. Y a mí me parece muy bien que haya ido. Y me parece muy bien que haya ido. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que hay determinadas redes sociales que se han convertido en una cloaca. Yo lo digo, Twitter. X. Y de esas cloacas es que salen ese tipo de señalamientos que se van amplificando.
Porque realmente yo creo que el ciudadano común, ¿sabes qué? No le importa. Al ciudadano común lo que quiere es que lo sirvan. Al ciudadano común no le importa quién lo sirva. Lo que necesita y lo que requiere es el servicio. Créeme que si nos ponemos a analizar, si sales tú a caminar por los sectores populares, ahí no te están diciendo, sí, yo vi que el alcalde se peleó con... Nada, no te dicen nada, te dicen lo que necesitan. Bueno, de hecho... no les importa quién les dé eso que necesitan. De hecho, cuando Marcela Guiñaga se leyó como que marcó distancia con su movimiento político y tuvo una mayor cercanía con el presidente Noboa, la línea roja política lo vio mal y la señaló, le dijeron traidora, bueno, ahora ya vi que ya están refiriéndose con mucho más amor y respeto hacia ella, incluso es dentro de sus filas, pero el ciudadano, el guayacense, que era el quien ella servía, o sea, lo veía chévere porque al final ha sido una de las pocas que ha podido medio y surfear la ola dime, de la escasez. ¿Tú crees que al guayacense le interesa que la prefecta o el alcalde o el que sea esté peleado con el director de su partido? No le interesa. A la gente le interesa la obra y por eso, mira, yo estuve, tú me has hecho recordar los años de la prefectura, yo ya, para mí son recuerdos lindos, pero no... Te interrumpo, tú administraste sin ningún consejo. Yo no tenía ni alcaldes. Creo que tuve un alcalde que fue Ignacio Cercado. De ahí yo no tenía ninguna autoridad, todos eran de otros partidos. Y así administré la provincia casi 10 años, con solo una vez en una sesión donde hubo un voto en contra de un alcalde de una ciudad, alguna propuesta mía. De ahí todas las votaciones fueron unánimes. Claro. Es decir, todos los que entramos, por lo menos en mi administración, sabíamos que dejábamos afuera las camisetas, las banderas, y entrábamos vestidos con la celeste y blanco, ¿no?, de la provincia, y eso pasó en 9 años y medio. Y es posible. Claro que pero es posible. ¿cómo es posible sin que te digan camisetero, por ejemplo? Bueno, yo no sé, yo no creo que le dijeron a nadie camisetero cuando votaba a favor de las cosas que yo planteaba, no siendo de su partido. Los alcaldes, porque ¿qué hicimos nosotros? Servir a los alcaldes. ¿Sabes cuál fue la ciudad que proporcionalmente fue más servida en la provincia del Guayas en mi administración? ¿Cuál? Isidro Ayora, el cantón más chiquito del Ecuador, porque tú tienes que entrar a la administración municipal sabiendo que no puedes medir a los cantones por su número de habitantes o por la simpatía con el alcalde o porque es de tu partido, sino por lo que necesitan. Claro. Entonces, en ese momento, esas vías que se le hicieron a Isidro Ayora, las 2 grandes vías que se les hizo, la ampliación de la zona de la concesión, de las vías concesionadas, fueron porque allí nunca se había hecho nada. Entonces, es cuestión de concepciones, ¿no? Es cuestión de concepciones. Bueno, ha sido un gustazo tener a Jimmy Jairala aquí en Himno Nacional. Y Jimmy, yo me voy a despedir haciéndote una gran recomendación. Ya, hazla. ¿A ti te gusta el café? Yo lo sé tanto que tu programa empieza con ese nombre. Y yo tengo el mejor café para recomendarle a Jimmy y a todos ustedes. Aquí está, señores, déjenme apuntar bien. Cadi Coffee, el mejor café hecho por agricultores lojanos para los ecuatorianos. Entonces ustedes van a entrar al Instagram, van a poner Cadi Coffee, van a ir a mensajes y les van a escribir y van a decir: hola, Noris me acaba de recomendar tomar el mejor café hecho por ecuatorianos para los ecuatorianos. Ustedes ya saben, díganle que van de parte de su pana Noris y les van a dejar un precio buenísimo, café de calidad, exportación, así que vayan, pidan su café, que yo me quedo tomando con Jimmy. ¿Qué tal estuvo el cafecito? Estuvo riquísimo. Buenísimo, Y ¿verdad? te tengo una pregunta final. Yo. No se lo voy a repetir. No hay nada contra. No. ¿Por qué se llama himno nacional el programa? Tengo esa curiosidad. Porque somos súper patriotas, hay que recuperar los símbolos patrios. ¿Te ha pasado que cuando tocan el himno como que el corazón ¿Y se qué le... creíste que te iba a preguntar? Señores, esto es Himno Nacional. Yo soy Noris Arroyave Hernández. Los espero mañana. Vamos a analizar la gestión de la alcaldía de Guayaquil. Tenemos a Lula Garay para hacer ese análisis. Y recordarles que este es un espacio nuevo en donde vamos a tener la oportunidad de conversar con todos, más allá de la arena política, más allá de las banderas y los colores. Aquí se trata de hablar con todos para poderlo entender y sus mensajes siempre en el marco del respeto. Recordemos eso, que podemos tener diferencias, pero podemos ser respetuosos aún con las diferencias. Un abrazo enorme, nos vemos.